sobre el tema de todos esos fanfiction en Wattpad, o ilustraciones románticas que se van generando cada cierto tiempo a partir de obras de anime de géneros completamente transversales dándoles un nuevo contexto ajeno al original, no logra sino sorprenderme de cuánto se puede estirar el elástico de la descontextualización cultural y las reinterpretaciones dentro de otros contextos sociales ajenos, un fenómeno tan propio de la globalización. Urusei Yatsura es un tipo diferente de anime, a Ranma medio o Inuyasha. Urusei Yatsura fue una de las primeras obras de Rumiko, a partir de otra obra que había hecho antes del mismo tipo llamada Katena Yatsura, y tiene que ver más con el tipo de manga que era popular a finales de los 70, que es el de la parodia y el humor absurdo. No se supone que debas interpretarlo o leerlo como si fuera Maison Ikkyou o Orange Road, sino más cercano a Dr. Slump o Yamasaki, el rey de la clase. Aquí Rumiko trata de parodiar o burlarse de los típicos animes de romance, aventura o ciencia ficción con extraterrestres. Si toca temas románticos o de parejas es justamente para ridiculizarlos o poner lo absurdo que son todas esas obras. Claro que al final como que trato de darle un contexto más romántico y serio, pero fue para matar la obra porque estaba más involucrada con Ranma medio, y al parecer a finales de los 80 era ese género el que más le interesaba y ya no tanto la comedia absurda. Es como cuando en Dragon Ball Goku se casa con Milk porque le prometió casarse porque pensaba que casarse era ir a comer. Todos los personajes en Ui son tóxicos, enfermos y retorcidos, y por lo tanto todas sus relaciones están condenadas al chiste, al desastre, porque el efecto que se espera en el público es la risa, no los suspiros. Pero los suspiros se los ponen 40 años después los fans en Latinoamérica porque no entienden el sentido del humor japonés ni este tipo de género. En particular me llama la atención el caso de Urusei Yatsura y cómo es reinterpretado 40 años después de ser lanzado por primera vez como manga y anime en el Japón de comienzos de los 80. Una obra tan propia y que vive representan a la perfección el sentido del humor de los japoneses que a la vez tuvo tanto éxito en su momento dentro de Japón. Para entender el personaje protagónico de Ataru Moroboshi tanto en el manga como en el anime hay que entender un poco la cultura japonesa que es diferente a la hispanoamericana. En Japón en cuanto al establecimiento de relaciones de pareja tiene preeminencia el estatus social de una persona determinado por su familia o el éxito que llegue a alcanzar esa persona. Por regla general ninguna mujer se fijaría jamás nunca en un hombre cuyo estatus sea inferior a ella. No solamente no resulta atractivo para la chica sino que además recibiría la condena de los padres y de todo su entorno social. Y en Japón la presión de los amigos, de los padres y la gente en general es 10 veces más grande que en cualquier otra parte del mundo. Y hay que recordar que Ataru es de un estatus social muy humilde, quien además de no destacar en nada, no destaca los deportes ni en los estudios. Otra cosa que es completamente repudiable en la caricatura de Ataru para el lector japonés es la personalidad del personaje, una personalidad soberbia, y lo que se podría llamar en Latinoamérica falta de humildad. Y es que en Japón se valora mucho el que las personas, aunque sean exitosas o tengan todo tipo de logros, se aprecia el que las personas puedan ser humildes y modestas, y aún más cuando no tienen absolutamente nada de lo cual van a gloriarse, como es el caso de Ataru. Así una persona agrandada y soberbia no solamente no cae bien, sino que se considera objeto de ridículo en Japón, lo cual es un factor importante al momento de generar las situaciones cómicas o de comedia. Y es que los japoneses vaya que sí saben festinar con la vergüenza y el ridículo ajeno como en este caso, pero en Latinoamérica todo esto queda un poco velado por las diferencias culturales. Ataru por el contrario, no solamente no destaca en nada sino que además tiene un futuro bastante mediocre y vemos en los supuestos futuros posibles del manga final como empleado de Mendo a punto de ser despedido, lo que también es una situación horrible porque los japoneses suelen tener trabajos corporativos para toda la vida al terminar los estudios y de perder estos trabajos difícilmente logran insertarse laboralmente en otra parte. El otro problema con Ataru es que suele fijarse en todas las chicas más atractivas de la peor manera sin siquiera conocerlas o establecer una relación de confianza. Es insistente e invasivo, especialmente para una sociedad tan llena de ceremonias y rituales hasta para tomar el té. Lo que obviamente provoca el rechazo automático de todas las mujeres. Hay que entender también y resulta evidente que la mayoría de estos fanfiction son hechos por chicos que tienen un enfoque muy infantilizado de las relaciones de pareja ni tratan de idealizar sus propias fantasías a través de una escritura bastante pobre y aburrida sin entender que Urusei Yatsura no es una comedia romántica sino que más bien corresponde al género de parodia y humor absurdo. Pero también igualmente hay que entender que esta gente que hace fanfiction es un segmento muy limitado y un subproducto dentro del anime y muy raro y más aún el público que lee ese tipo de material. Para ponerlo en otras palabras es como que hicieran una comedia romántica de Rick y Morty o de Futurama con una historia acerca de un romance absurdo entre alguno de sus personajes. No solamente inventan situaciones imposibles sino que le cambian completamente el contexto de los personajes porque simplemente estos chicos no entienden el sentido del humor y con mayor razón a una cultura completamente ajena a aquella en donde han crecido, aunque se la lanzaran a la cara con un ladrillo. Así vemos como en Urusei Yatsura el humor lo es todo, lo paródico, lo sarcástico, lo ridículo y absurdo, y Ataru es un personaje humorístico algo así como Condorito en Latinoamérica. No se supone que se debe convertir en un protagonista de un romcom o algo por el estilo, y sin embargo ahí lo tienes por todas partes.
Pero el error suele estar en un fenómeno cultural propio de la era de la globalización y es la descontextualización de elementos culturales muy locales. Pero hay que entender que Urusei Yatsura es un producto muy particular dentro del sentido del humor japonés, el cual en sí ya es algo muy difícil de entender para los norteamericanos y aún más para los latinoamericanos. Los japoneses tienen una forma muy extraña de encontrarle el sentido del humor a las cosas que escapan un poco a la sensibilidad latinoamericana. Entonces algo que para los japoneses es evidentemente absurdo, ridículo y gracioso para los latinoamericanos pasa invisible o como un disparate muy caótico. Entonces tienes a cuatro pelados que ven esta obra acá en Latinoamérica y le dan una interpretación completamente ajena tomando algunos elementos que sí pueden entender y reinterpretándolos dentro de su mundo. No digo que descontextualizar una obra como esta esté malo, pero sí resulta bastante extraño todo este mundo romántico de waifus y de parejas forzadas, sobre todo de una obra de hace 40 años atrás y por un público bastante atípico. Entonces yo veo todo más bien como un fenómeno cultural muy millennial que no deja de desconcertarme y es digno de análisis.